Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que se están conectando. Mientras vamos aquí conversando un poco, saludando, esperemos que otras personas se conecten. Gracias por haber aceptado esta invitación de participar en este conversatorio. Ese es un espacio de nada más una hora que hemos habilitado con una periodicidad de cada 2 meses para acercar a la comunidad académica, especialmente a ustedes, docentes de la Universidad de Antioquia, con los procesos de propiedad intelectual que lideramos desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Antioquia. Este conversatorio entonces es organizado por la División de Innovación de la Universidad de Antioquia, el CATI, que es una estrategia de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Fundación Universidad de Antioquia. Para los que no me conocen, porque por aquí veo algunos nombres nuevos, mi nombre es Juan Fernando Pérez, yo soy profesional fomento, transferencia de conocimiento de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia, y los voy a estar acompañando en la moderación de este espacio y también estaré conversando con nuestros invitados y los estaré leyendo sus preguntas y dándole la palabra en las intervenciones que de pronto ustedes tengan. Recordemos que la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, oficialmente OTRI por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, es un proceso perteneciente a la División de Innovación de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia, donde trabajamos de manera permanente y articulada con los investigadores, las empresas, inversionistas y otros agentes del ecosistema de innovación para propiciar el intercambio de conocimiento de acuerdo a esas necesidades de la sociedad a través de proyectos de investigación y desarrollo, investigación aplicada, con fondos públicos y privados, la valorización de resultados de investigación de la universidad, la protección de la propiedad intelectual y la gestión comercial y con vía de contratos de licencia y creación de spin-off, entre otros procesos que hacemos desde la oficina. La idea es que en estos 40 minutos principales que vamos a conversar con nuestros invitados, porque la idea es que al finalizar la sesión ustedes puedan activar sus micrófonos, escribir sus preguntas en el chat alrededor de esta temática tan importante para todos nosotros y que trabajamos de pronto en investigación, que son esos servicios que nos ofrecen desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Entonces, hoy nos acompaña María Conchita Ramos Duque. Ella es la líder del proceso de protección de la propiedad intelectual, especialmente en temas de propiedad industrial de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia. María es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Derecho Privado, Personas y Sociedad, con énfasis en propiedad intelectual de la Universidad Externada de Colombia. Por otro lado, también nos acompaña Carlos Felipe Londoño Velázquez, quien es abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia y especialista en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externada de Colombia. Y actualmente es el profesional de propiedad intelectual específicamente en el área de derechos de autor. Y por último nos acompaña entonces Carlos Andrés Zuleta. Él es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana y es magíster en Derecho de las Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual de la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente, Carlos se desempeña como profesional de aseguramiento de la propiedad intelectual en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Es como el preámbulo que hacemos porque quizá muchas personas de las que están aquí conectadas no los conocen o han tenido de pronto algún acercamiento con ellos como profesionales de la oficina y son las personas que nos van a estar acompañando en una primera medida en estos conversatorios que vamos a ir teniendo, como les decía, cada 2 meses. Vamos a estar hablando de diferentes temas que nosotros a veces nos hacemos preguntas desde lo legal, desde lo jurídico, en temas de propiedad intelectual por los resultados de investigación de nuestros proyectos de investigación. Igual de pronto temas que no toquemos en el conversatorio, ustedes lo pueden hacer a través del chat de preguntas y respuestas. Entonces, nada, ya después de este preámbulo, bueno, por acá nos hacen una pregunta que si vamos a enviar esa conversación, efectivamente, todo eso es lo que le vamos a compartir acá, se los vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos, el correo que ingresaron al momento de inscribirse, entonces no hay ningún problema con eso. Entonces, sin más preámbulo, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás en esta tarde tan lluviosa? Con mucho frío.
así estamos todos, Carlos. Sí, entonces vamos a iniciar desde el principio, con lo primero. ¿Qué es eso de propiedad intelectual? ¿Eso cómo nosotros lo podemos ¿Eso con qué tener se come? materializado? ¿Eso con qué se come exactamente? ¿Qué es eso de propiedad intelectual? Juan, muchas gracias, hombre, por acompañarnos en este espacio, a mis colegas y compañeros de unidad, a María Conchita, a Felipe. Un saludo y a todos los profes que nos acompañan en esta, repito, fría tarde. Hombre, ¿qué es eso de propiedad intelectual? Yo siempre, ante esa pregunta, suelo utilizar la misma respuesta. Y es que hay tres elementos fundamentales cuando hablamos de propiedad intelectual. Una es la creación, uno es el creador y el otro son los terceros. Todas las normas que tratan de regular la relación entre creador y su creación y la relación de terceros con ese creador o con esa creación hacen parte de lo que denominamos como propiedad intelectual. Todas esas normas que pretenden regular de alguna manera esa relación tripartita hacen parte de ese conjunto normativo que nosotros denominamos como propiedad intelectual. Entonces, todas las que tengan que ver con creaciones, entiéndase creaciones como obra o como invenciones, todas las que tienen que ver con esos aspectos es propiedad intelectual. Todas las normas que buscan establecer o regular esa relación entre quién es el inventor o quién es el autor y esa relación que tiene con su creación es propiedad intelectual. Y también es propiedad intelectual todas esas normas que nos dicen, venga, usted tercero, usted sociedad quiere hacerse partícipe de esa relación con la obra, con la invención, con la creación o con el creador, esas normas hacen parte de la propiedad intelectual. Entonces, propiedad intelectual es un cúmulo de normas que tratan de regular esas relaciones entre esas tres partes que acabo de mencionar: creación, creador y terceros. Ok, Carlos, muchísimas gracias por esa claridad que nos hace alrededor de ese concepto que de una u otra manera todos estamos relacionados con la propiedad intelectual porque creamos constantemente cosas, sacamos constantemente cosas que son necesarias proteger precisamente para poder dar como ese reconocimiento a las personas que los crean, ¿cierto? Pero De digamos que así acuerdo. como la propiedad intelectual y como otras ramas del conocimiento, tiene diferentes clasificaciones. Cuando hablamos de propiedad intelectual, hacemos relación a dos áreas principales, ¿cierto? Que son la propiedad industrial y los derechos de autor, ¿cierto? Aquí tenemos expertos en la temática. María, pues, trabaja mucho el tema de propiedad industrial. Felipe trabaja mucho el tema de derechos de autor. Pero, María, cuéntanos a las personas de pronto que no saben esta diferencia, ¿cuál puede ser sí, cuál es esa diferencia entre propiedad industrial y derechos de autor que debamos saber? ¿Cuáles son esas claridades? Bueno, buenas tardes para todos y muchas gracias por participar de este espacio que hemos organizado para ustedes. De la pregunta que me hace Juanfer, y uniéndome un poco a lo que explicaba Carlos, la diferencia entre propiedad industrial y derechos de autor recae en creación, en el objeto que se busca proteger por la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, ya es a veces una conversación complicada de tener con los profes, ella busca o piensa y busca proteger es la materialización de esa creación. Uno tiene una idea, la materializa, la lleva al mundo real y la forma en que esa creación llega al mundo real y se materializa nos va a decir si vamos a hablar de propiedad industrial o derechos de autor. Entonces, cuando hablamos de propiedad industrial es cuando estamos hablando de las invenciones, patentes, las patentes de invención, patentes de modelo de utilidad. Hablamos de los diseños industriales, marcas, lemas. Todos estos son los temas de la propiedad industrial. También tenemos los secretos industriales. Es porque la forma en que esa creación se materializa cumple requisitos eventualmente de protección para ese tipo de forma. Por derechos de autor vamos a entender las obras. Vamos a hablar entonces de las obras literarias, pueden ser científicas, artísticas, obras literarias, escritos, son protegibles por la propiedad intelectual y por los derechos de autor. También tenemos los software. En la comunidad andina, los software se entienden como una obra literaria. Entonces, por ejemplo,
Cuando queremos proteger un software, lo que vamos a hacer es un registro de derechos de autor ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y no una patente, en principio, ¿cierto? Porque la comunidad andina no los entiende así. Entonces tenemos las obras literarias, como les dije, los software, las fotografías, los videos, las pinturas, las obras artísticas también las tenemos ahí. Entonces la diferencia en general, muy por encima en temas de concepto, es el objeto de protección. Dependiendo de cómo materialice la creación, vamos a estar en el escenario o de la propiedad industrial o de los derechos de autor. Ok, María, muchísimas gracias por esa claridad que nos haces, que es importante tenerla en cuenta cuando hablamos de propiedad intelectual. Felipe, ahorita María nos mencionaba la materialización de las ideas, ¿cierto? Y cuando hablamos de las ideas, ¿yo puedo proteger en realidad una idea o cuál es el procedimiento? ¿O tengo esa concepción errónea de que las ideas las puedo proteger cuando le menciono a un amigo, hey, mira esta idea que me surgió, que no le quiero dar mucho detalle de pronto porque me la va a robar, entonces no, o un amigo me dice, patenta esa idea. A veces tenemos como, cuando no sabemos mucho de este tema, tenemos como esa concepción. Cuéntanos, Felipe, entonces, ¿yo qué hago con las ideas? ¿Yo las puedo proteger? La respuesta enfática es no. Las ideas no se protegen. Les explico. Porque hay una diferenciación en lo que el derecho de autor o la propiedad intelectual entiende como idea y algunas veces los que los profesores entienden como idea en los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que no protege la propiedad intelectual como una idea? Digamos, yo tengo ganas de montar un negocio a través de un software que comunique a los usuarios, a los pasajeros, con los conductores de vehículos. A través de esa plataforma que voy a crear, el usuario va a pedir el transporte, o el pasajero va a pedir el transporte, se va a comunicar con el dueño del vehículo y el dueño del vehículo lo va a recoger. Incluso puede pagar a través de la plataforma. Eso es todos los sistemas hoy de transporte no legales que existen en el país. Esa es una idea. ¿Qué es lo que vamos a proteger? Entonces, usted me dice, ¿esa idea se protege? No, simplemente es un concepto. Cuando Manchita habla de la conversión es, bueno, yo ya realicé un software que permite a través de una app conectar al pasajero con el conductor de un carro particular y en unas características. Eso es lo que vamos a proteger. La concreción es el software. O yo tengo una idea, yo quiero hacer un modelo de, digámoslo, una escultura de un personaje famoso, una escultura de Juanes. Y digo, ¿cuál es el material, el tamaño, de perfil, de frente? Lo único que va a proteger el derecho de autor es la escultura como tal, no el concepto. Y lo último, en el primer ejemplo que les presentaba, como esas plataformas de transporte también pueden ser un modelo de negocio, sería importante también contarles que esos modelos de negocio tampoco se pueden proteger. Entonces, las ideas no se protegen, sino cómo se concretan. Y tengan cuidado, pues nosotros más que ustedes, porque cuando un profesor habla de una idea, es muy posible que esté hablando de que el proyecto que elaboró para desarrollar y presentar a una convocatoria. Entonces es posible que el profesor utilice la palabra idea, pero no es idea, es la concreción de un proyecto en un documento donde dice objetivo general, básicos, presupuesto y todo eso. Eso ya no es una idea, ya es la concreción en algo concreto, en un documento concreto. Súper bien esas, perdón, esas aclaraciones que nos haces, Felipe, porque a veces sí tenemos como esa concepción de que esas ideas de pronto las podemos proteger de alguna manera y creemos que son valiosas, pero es esa materialización como tal. Si me permites, como una pequeña intervención, porque a alguien le puede quedar alguna duda, y es, cuando estamos hablando de un negocio, de una cosa que no queremos que la gente sepa o que lo utilice, utilizamos una figura que es la confidencialidad, ¿cierto? Entonces yo te voy a, es una figura jurídica, pero hagan de cuenta que yo le estoy contando a un padre, a un sacerdote. Yo en derecho de confesión te voy a contar una cosa. Padre, usted no puede hacer nada con eso. Eso es la confidencialidad. Yo le puedo plantear, sobre todo los que son emprendedores, puedo plantearle un negocio, una idea de negocio
una idea novedosa a un empresario o a alguien que la financie. Eso no va a ser propiedad intelectual, pero es posible que yo le diga al empresario, señores, yo les cuento este modelo de negocio que tengo. No se lo puede contar y no lo puede ejecutar usted. Eso se llama, y se firma un documento que se llama un contrato o un acuerdo de confidencialidad. Qué bueno, y gracias por esa aclaración, Felipe, porque pues esa puede ser, digamos, como un mecanismo para proteger en cierta medida, pues como esas cosas que uno le cuenta, pues como en este caso a un empresario, como lo mencionabas en el ejemplo. A veces creemos de pronto que la propiedad intelectual o que cuando hablamos de propiedad intelectual son solamente patentes, ¿cierto? Ahorita pues María nos hacía la claridad precisamente de que hay patentes, hay diseños industriales y todo esto. ¿Cómo nosotros protegemos también esas creaciones de los artistas o los diseñadores, esas materializaciones de esas ideas de esas personas que trabajan en esa área? ¿Yo cómo lo puedo proteger a través de la propiedad intelectual? Felipe, a ver si de pronto como tú trabajas en esta área de derechos de autor, de pronto nos puedes dar como una luz alrededor de eso. Yo creo, como complementando la primera intervención de Carlos, la pregunta que tenemos que responder es ¿cómo? Pero antes de esa pregunta es ¿para qué? O sea, ¿para qué debo yo proteger por propiedad intelectual? O sea, ¿qué significa esa protección? Yo protejo porque cuando protejo, nadie puede usar lo que yo hice sin mi autorización. Esa es la propiedad intelectual. Entonces, como decía Carlos, es un conjunto de normas, pero la finalidad es que lo que yo haga nadie lo use sin mi permiso. Entonces, eso es la propiedad intelectual. Nadie lo usa sin mi permiso. Y yo lo que quisiera es que lo que yo hago me produzca beneficios económicos, pues fundamentalmente. Entonces, en el área de derechos de autor, como lo decía María, en derechos de autor protege son unas creaciones que son artísticas, literarias y científicas, como una letanía, uno lo dice así. ¿Qué está protegiendo? Esculturas, pinturas, dibujos, fotografías, artículos, papers, libros. Eso es lo que vamos a proteger por esta área. Y lo bonito del área, al menos que no tiene costos económicos, a diferencia de las patentes que pueden valer 10 millones de pesos o más, protegerlas, pues de los inventos protegidos por patentes, es que esas obras nacieron protegidas. Entonces, esas creaciones, por el solo hecho de hacerlas, ya están protegidas. Miren un ejemplo muy fácil. Esta es una conferencia que yo estoy dando, ¿cierto? La conferencia es una obra. Esta obra está protegida. Cuando los compañeros, los asistentes a la conferencia, les dicen que si les podemos enviar una copia de la grabación, la respuesta suya es sí, yo se la envío. Pero si ellos quisieran compartirla con otra persona, colgarla en YouTube, venderla porque les pareció muy interesante, no podrían porque esa es propiedad intelectual mía y ya está protegida. Con el solo hecho de yo dar la conferencia, ya nació protegida. Esta es mi creación y ya está protegida. Así funciona como la de derechos de autor. Ok, Carlos. Súper bien esas claridades que nos haces de que todas esas, Felipe, perdón, de que todas esas obras de cuando estamos hablando de derechos de autor ya vienen o nacen protegidas como tal. Carlos, tú que trabajas en el tema de aseguramiento dentro de la oficina de transferencia, yo puedo, digamos, como mencionaba ahorita Felipe, pues darle autorización o concederle una licencia de pronto a las personas para que puedan comercializar de pronto esta grabación de la sesión en el conversatorio que estamos en este momento. Cuéntanos qué significa eso de conceder una licencia, cómo se cree, cómo se puede generar esa sesión como tal. Relacionada a lo que tiene que ver con derechos de autor y propiedad industrial. De pronto pueden haber diferencias conceptuales cuando concede una licencia en derechos de autor o en propiedad industrial. No sé, de pronto tú, desde tu experiencia en el proceso, ¿cómo es eso de darle permiso a otra persona para que pueda explotar lo que yo he creado? Así es, Juan Fernando, no. Básicamente lo que mencionaban María y Felipe es a un creador, ¿cierto? Llámese creador de obra, creador invención, ya sabemos que cuando hablamos de obras, el creador de una obra se le dice autor, cuando es creador de una invención se le dice inventor.
las diferentes normas asociadas a la propiedad intelectual otorgan unos derechos, conceden unos derechos a esos creadores, ¿cierto? Cuando yo hablo de licencias, lo que estoy diciendo en el fondo es, mire, yo necesito utilizar esa creación suya, llámese obra, llámese invención, ¿cierto? Para yo poder utilizarla, tengo que pedir una autorización para quien es el titular de los derechos otorgados por la norma a propósito de esa creación, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de pedir permiso, ¿cierto? Lo que se nos debe venir básicamente es eso, solicitar una licencia que yo no soy creador, no soy ni el autor ni el inventor, puedo usar eso con unas condiciones, digamos, particulares que quedarán consignadas en esa licencia. Entonces, esa licencia lo que me permite es eso, que yo pueda usar esa creación, esa obra o esa invención. Esa es la prestación que se busca, poder usarlo. Y hay una contraprestación que por lo general es que quien concede esa autorización, esa licencia, ¿cierto? Lo que busca es una retribución económica, un beneficio económico por conceder esa autorización. Entonces, en general, la licencia es eso, un permiso, una autorización para que yo pueda hacer, ¿sí? Algo con esa obra en particular o con esa invención en particular, ¿sí? Eso sería una licencia, ¿sí? La concesión de esa autorización para que yo pueda llevar a cabo lo que en esa licencia conste, ¿cierto? Cada licencia es particular, cada licencia obedece a una necesidad particular. En la licencia podemos expresar hasta dónde usted le está autorizado, en qué condiciones se le autoriza a usted, ¿cierto? ¿Cuál es esa retribución económica que yo espero en el momento en que yo esa concesión, yo concedo esa licencia, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo de esa autorización? Porque también tiene una limitación temporal, en fin, eso es en el fondo una licencia, yo pedirle autorización a usar, ¿sí? una creación. Al parecer no es tan fácil, la verdad, dar una licencia, al menos desde este punto de vista, cuando de pronto vamos a explotar económicamente algo, ¿cierto? Entonces, sí es un proceso un poco complicado, pero bueno, para eso tenemos a los profesionales de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la universidad para que nos puedan apoyar en todos estos trámites como tal. María, normalmente en la Universidad de Antioquia o todas las universidades pues realizan procesos de relacionamiento o de proyectos entre otras universidades, incluso también entre empresas, porque es lo que nosotros también dentro de la universidad promovemos, ese relacionamiento con diferentes actores del ecosistema de innovación. Y normalmente, pues, esos proyectos generan como un resultado obras creadas o creaciones por parte de docentes o estudiantes que están adscritos a ese proyecto. Digamos, ¿de quién es esa obra o esos derechos que se gestaron dentro de ese marco de relacionamiento entre una universidad o una empresa, de la universidad, de la empresa, del docente, del estudiante? ¿De quién es eso? Ok. El tema sobre el que me preguntas es un tema que tiene que ver con la titularidad de las creaciones. La propiedad intelectual, de manera muy general, establece que ser titular quien haga aporte intelectual. O sea, quien tiene la idea, otra vez, la desarrolla y materializa, va a ser en principio el dueño. Cuando yo hablo de titular es el que firmó la escritura pública de la casa. Ese que firmó la escritura pública es el titular de derechos de esa creación, ¿cierto? Entonces, como yo hago aporte intelectual, como la universidad cuando participa en los proyectos, cuando los profes participan en esos proyectos, hacen aporte intelectual, en principio esa creación es del docente por lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Quien hace aporte intelectual es el docente. ¿Qué pasa? Que dependiendo del marco contractual de esa relación, dependiendo de ese marco contractual, la titularidad va a cambiar. Entonces, yo tengo la idea, yo la materializo, yo creo, se supone que nace en cabeza mía, que yo soy la dueña de esa casa, yo soy la dueña de esa escritura, yo la firmé. Pero
como yo lo hago en el marco del contrato laboral que tengo con la universidad, del contrato de prestación de servicios que tengo, dependiendo de esa vinculación contractual, la titularidad cambia. Cambia y es que ya no nace en cabeza mía, sino que nace en cabeza de ese contratante, ¿cierto? Entonces, depende igual también del tipo de creación que estemos hablando, porque me explico. En derechos de autor siempre vamos a entregar, o esa titularidad va a cambiar, es para efecto de los derechos patrimoniales, no para efecto de los derechos morales. Es decir, cuando yo digo la universidad participa en ese proyecto o la universidad hizo la acción, es que la universidad es dueña, en virtud de ese contrato, de los derechos patrimoniales. Es decir, puede explotar económicamente la obra de derechos de autor, ¿cierto? Pero nunca le vamos a entregar, por ejemplo, los derechos morales, que es que digan que esa obra es mía y que me pidan permiso para cambiarla o modificarla, en principio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la relación contractual. Entonces, profesor universidad, la titularidad cambia de esos derechos patrimoniales o de los derechos de explotación comercial de la patente cambia, no queda en cabeza del docente, sino que queda en virtud de esa relación contractual en cabeza de la universidad. ¿Qué pasa? Cuando ya la universidad va y se relaciona con una empresa, en principio estamos hablando de la potencialidad de unas creaciones, todavía no están, pueden estar o no estar, pero esa potencialidad de esa creación se negocia. Uno le dice, venga señora empresa, en el marco de este proyecto en el que ustedes van a hacer esa inversión y la universidad va a hacer esa otra inversión y estamos queriendo que salgan esos resultados de investigación, vamos a acordar desde el principio que la titularidad va a ser 50-50, que la titularidad va a ser 100% de la universidad. En ese sentido, la universidad puede negociar con el tercero empresa cómo quiere que se entienda la titularidad de los derechos de las creaciones que van a salir de la ejecución de ese proyecto. Entonces, ¿de quién es la titularidad? ¿Cómo lo negociamos? En principio estaríamos negociando una propiedad intelectual que es de la universidad cuando actuamos como docentes de la universidad. En virtud de eso, vamos a negociar con ese tercero esa creación. Entonces, ¿de quién será? De cómo lo negociamos en el contrato. Ok, María, digamos que eso está muy relacionado con la siguiente pregunta y es, ya yo como empleado de una empresa independiente que no sea la Universidad de Antioquia o una universidad que tenga un proyecto o un contrato con una empresa, sino que yo tengo una relación laboral, yo como empleado en una organización. Entonces, Felipe, de pronto, ¿a quién pertenece en este caso el derecho de autor o se maneja exactamente la misma figura que nos mencionaba ahorita María en temas de titularidad y todo ese tema? Quisiera como antes que me dejaste como pensando cuando los contratos de licencia, que eran, pues sí, los contratos de licencia los hacen los abogados y pues las personas que manejan. Pero miren que uno no cae en cuenta de una cosa en un contrato de licencia. Todos hemos bajado aplicaciones de Google Play, de Amazon, de la tienda de Amazon. Esas aplicaciones que bajamos, normalmente de un cuadrito que uno dice, acepto. Y lo dicen eso en español chino y nadie lee qué fue lo que aceptó, pero le puso el chulito. Ese chulito que vos le pusiste para que te dejara descargar el programa es un contrato de licencia, donde te dicen, te autorizo a utilizar este software, pero no es tuyo, es mío, y lo usas de esta forma. Ese es el contrato de licencia. Pues el que lo usamos sin caer en cuenta que lo estamos usando. Quería como darles ese ejemplo. Ahora ya sobre la pregunta es, ¿de quién son las cosas que hacen los empleados? Hasta tal vez en el 2018 fue que salió una norma expresa, o sea, se entendía siempre que lo que hacen los contratistas, los profesores, los empleados, para un tercero o el trabajador, pertenece a quien pagó, lo contrató o a la entidad a la que está vinculada. Entonces, todo lo que hacemos los empleados y los profesores de la universidad pertenece a la universidad. Si alguien te contrata por prestación de servicios, pertenece a quien te pagó el contrato. No importa cuánto valga el contrato, ni importa lo importante que hayas hecho y los dineros que pueda producir. No, todo lo que yo hago como empleado le pertenece a la Universidad de Antioquia. Hay una excepción que si aquí hay profesores, es muy interesante, es que cuando den clases, el material de la clase, si la universidad, porque hay profesores, ¿cierto? El material de la clase, si no está pagado o dentro del plan de
trabajo, o sea, pagado como cátedra especial por elaborar el material, o que yo lo haya colocado dentro del plan de trabajo, si no pasa eso, ese material de la clase es del profesor. Entonces, en este mismo ejemplo, hicimos un PowerPoint para hacer la presentación. Como esto, entendamos que esto es una clase, ese PowerPoint es mío, no es de la universidad. Esa es una de las excepciones. De resto, todo lo que hagan los profesores dentro de su plan de trabajo o vinculados por cátedra pertenece a la universidad. Si usted es empleado de una empresa, todo es de la empresa porque se entiende que ya le pagaron el salario y todos los derechos sobre esa creación van a pertenecer a quien pagó. Pero eso sería en temas patrimoniales, ¿cierto? Porque ya en temas morales, pues Ah, es un claro, derecho que es claro, irrenunciable. Yo no sí. puedo renunciar a ser el autor de la obra. Entonces, independiente de que me hayan pagado a mí, si, digamos, como resultado de ese contrato, por yo ser prestador de servicios, no sé, se deriva una publicación académica, yo tengo que ser partícipe, ¿cierto? Profe, sí, señor. Así es. Es en todo artículo, en toda publicación, en la patente, en todo, ese es hay varios derechos morales, pero el más importante es ese, que se llama de paternidad. En algunas ocasiones las empresas o algunas entidades quieren desconocer en la publicación el nombre de los autores, ¿cierto? Ah, que es que porque yo lo contraté, entonces todo es mío. No, todo es suyo para venderlo, regalarlo, comercializarlo, usarlo. Pero siempre que se utilice, tiene que aparecer el nombre del autor, que ese se llama el derecho moral de paternidad. Exactamente. Muchísimas gracias, Felipe. Vemos en la web, ¿cierto? En Internet, que hay muchísimas obras, hay muchísima información que una vez se pregunta, venga, ¿esto de quién es? Esto tiene un dueño. Obviamente, pues, lo que uno le recalca a los estudiantes siempre es, si hay algo que está publicado, démosle digamos, como el crédito a esa persona, ¿cierto? Pero, Carlos, ¿yo puedo utilizar gratuitamente todas las obras que encuentre en Internet o hay alguna restricción para ello? Juan, la forma de dar inicio a esa respuesta es que Internet, la puesta a punto en Internet o la puesta a disposición al público en Internet no es sinónimo de gratuidad, ¿cierto? El hecho de que yo tenga fácil acceso a cierto tipo de obras en una plataforma como Internet no significa que esas obras tengan esa connotación de gratuidad o de libre uso de las mismas, ¿cierto? Entonces eso hay que diferenciarlo, ¿cierto? Una cosa es que esté en Internet y que nosotros como usuarios podamos tener una facilidad de acceso a la información que plantea una plataforma como esta, y otra muy distinta es que esa información que esté albergada en este medio de comunicación esté aún protegida, esté protegida de derecho de propiedad intelectual. Muy seguramente la gran cantidad de obras que encontramos a nuestra disposición en este medio de comunicación son obras, ¿sí? Y por ende están protegidas por derechos de autor. Y si están protegidas por derechos de autor, la disposición que hagamos de ellas depende de esa autorización que nos brinde quien es titular de los derechos sobre esa obra, ¿cierto? Pues muy seguramente, cuando tengamos acceso a esas obras, pues lo primero que tenemos que revisar es en qué condiciones yo puedo acceder a esa obra, en qué condiciones puedo hacer uso de esa obra, si el autor está concediendo algún tipo de autorización para un uso, si esa autorización es restringida y cuáles son esas restricciones. Pues hay que mirar todo eso en su contexto. Pero fundamentalmente, la idea que debe quedar en en este espacio, y a propósito de la pregunta, Juan, que me hace es, ojo, no por el hecho de que la obra se encuentre albergada en un medio de comunicación como es Internet, en una página web, eso no significa que la obra sea de libre acceso. Habrá obras que sí, porque habrán obras que son, no lo hemos tocado, pero que son de dominio público, porque ya el derecho sobre esa obra expiró, ¿cierto? Entonces ya cualquiera puede hacer un uso de esa obra. O porque el autor explícitamente está diciendo, vea, usted la puede en las condiciones, la puede usar para este tipo de actividades, ¿cierto?
Pero entonces hay que tener cuidado con eso. Siempre hay que revisar esos elementos a propósito del uso que le vayamos a hacer en obras que encontremos alojadas en un medio de comunicación como es Internet. Ok, muchísimas gracias, Carlos. Y digamos que relacionado con eso, todas esas plataformas que utilizamos constantemente, hay algunas que sí tienen en cuenta el tema de derechos de autor. Lo digo es por una experiencia que me pasó recién y yo estaba mirando uno de los videos de los diferentes espacios digitales que yo lidero, aquí pues en el proceso de fomento de transferencia de conocimiento, y un video que subimos a YouTube se bloqueó en ciertos países porque tenía dentro del video algunos fragmentos de películas que quizá en esos países estaba prohibido quizás su reproducción, ¿cierto? Entonces es súper interesante como esas plataformas que utilizamos constantemente. María, digamos, el tema de trabajos de grado. Normalmente yo siempre trabajo, o algunas investigaciones yo la puedo realizar con base en otra investigación que realizó otra persona, ¿cierto? Eso se puede, por ejemplo, tomar el trabajo de grado o una tesis de un tercero y poder continuar trabajando sobre esa información que esa persona estableció. Ok. Juanfer, y creo que particularmente me tocaron todas las preguntas de temas de materialización, pero es esto. Las tesis, los trabajos de grado son obras literarias. En términos de propiedad intelectual, cuando miramos un trabajo de grado es una obra literaria. ¿Cómo hago yo para utilizar una obra literaria de terceros? Yo tomo la información que requiero. Si yo voy a utilizar la información tal cual está ahí, yo hago una cita, ya se deben seguir las normas de citación, pero si el alcance, es decir, la información que está consignada, que quedó materializada en esa versión del trabajo de grado, la versión final que se entregó, si yo voy a utilizar la información, me explico. En la tesis se explica un procedimiento o se explica la construcción de un equipo. Él explicó, o en el trabajo de grado se materializó la forma en la que esa receta en la cómo se debe construir el equipo. Pero si yo construyo el equipo, realmente no estoy infringiendo derechos de autor, porque es que el alcance de la protección que tiene esa obra materializada es la de una obra literaria, que es, no se puede copiar sin autorización, no se puede traducir sin autorización, no se puede reproducir, no se puede transformar, que son los derechos patrimoniales. Ese es el alcance de protección. La información la podemos utilizar y transformar, o si la vamos a copiar, a citarla, se utiliza para creación de otro trabajo, de otra obra, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, yo voy a materializar lo que esa receta que está ahí me describe, es una protección diferente. Yo estoy haciendo no estoy infringiendo los derechos que en ese tipo de creación se materializaron, o que con esa materialización de esa creación se generaron. Ok, María, eso es algo que debemos tener siempre presente porque casi siempre utilizamos derivaciones de otras investigaciones, entonces para poder cumplir como con ese tema o asunto legal, creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Y voy a agregar algo, Juanfer, y es, nada se crea de la nada. O sea, siempre nos vamos a basar en algo para crear o materializar otra creación. Entonces, siempre que se respeten los derechos de esa obra que me inspira, esa obra de la que yo estoy tomando ideas o me guío, siempre que se respeten los derechos, cuando digo, una cosa es tomar una patente, y los derechos tienen otro alcance, una cosa es tomar una fotografía, o sea, depende de los derechos que le nacen a esa obra primaria, y van a ver, o sea, y habría que observar cómo respeto en la obra derivada a esos derechos, pero depende en la medida de cómo se materialice la primera. Nada se crea de la nada. Eso es muy importante, María, que lo aclaremos. Nada se crea de la nada. Ya casi vamos a terminar, digamos que estamos justo en el tiempo que habíamos programado este conversatorio, pero antes quisiera que Felipe nos contara sobre la propiedad intelectual en la Universidad de Antioquia. ¿Qué es eso del Estatuto de Propiedad Intelectual que rige actualmente a la Universidad de Antioquia en todos esos temas que hemos venido trabajando actualmente? Pues, ¿hay alguna diferencia de pronto en lo que ya está establecido en la ley colombiana
o simplemente lo que estamos haciendo es ajustándonos a las realidades de la Universidad de Antioquia? Cuéntanos un poquito, Felipe, sobre este tema. Listo. Es la segunda alternativa que nos das. Hay un montón de normas, un conjunto de normas que se aplican en Colombia, decisiones andinas, la ley 23, un montón de normas. Entonces, ¿qué es lo que hace la universidad? Recoger en un solo documento, que es un acuerdo del Consejo Superior, que es el Estatuto de Propiedad Intelectual, y dice más o menos esto. Estas son las normas que regulan la propiedad intelectual y en los primeros capítulos le cuenta cuáles son, cómo funcionan. Eso es lo normal, como, venga, traigámoslo a la universidad para que usted no tenga que leer 500 normas. Venga, yo le digo aquí en un momentico qué es lo que se aplica en la universidad. No nos estamos saliendo nunca de la norma general de propiedad intelectual, no podemos crear cosas diferentes a las normas. Si la norma de patentes dice la protección son 20 años, nosotros en la universidad que no podemos decir que son 25. ¿Cierto? Eso, entonces nosotros no cambiamos eso. Entonces lo que hacemos es decir, estas son las normas para que las apliquemos en la universidad. Se toma una decisión y ese es uno de los puntos de por qué es necesario un estatuto, de clarificar de quién son las creaciones de las personas de la comunidad universitaria. Profesores, empleados, estudiantes. Se establece con claridad cuando un estudiante participa. Si la regla general es que los trabajos de los estudiantes son de los estudiantes, pero habrá unas excepciones que son cuando participa en un proyecto, cuando trabaja en la práctica con una empresa. Entonces eso es lo que se escribe en el estatuto. Oiga, si usted está desarrollando su práctica en una empresa, entonces la propiedad intelectual de lo que usted haga es de la empresa. Si usted, eso es lo que contesta. Una es sobre quién es la propiedad intelectual. Lo otro que se define es cómo son los procedimientos internos en la institución para proteger la propiedad intelectual o para negociarla. Eso es lo que llaman como gobernanza, gobierno. Entonces, ¿quién toma la decisión de que un invento que hace un profesor se patenta? Entonces, el estatuto dice, el Comité de Propiedad Intelectual. ¿Sí? ¿Qué más dice? Quien debe tramitar las patentes y el registro de derechos de autor es la oficina, la unidad de transferencia. No lo puede hacer el profesor solo. Entonces, es el modelo de gobernanza. Y lo último que hace, y esa era la razón de crear los estatutos en un principio, era que, ¿se acuerdan que yo les conté? Que toda la propiedad de que hace de la titularidad se llama técnicamente, sobre las creaciones que hacen los empleados y los profesores pertenece a la universidad. Si se vende esa propiedad o si la licencia y ingresan recursos que se llaman regalías, todo sería para la universidad. ¿Qué es lo que hace el estatuto? Decirle, profesores, yo quiero estimularlo para que usted haga innovaciones, cree cosas nuevas, escriba, haga software. Más allá de su salario, yo le voy a dar el 33% de lo que reciba de regalías o por la venta de la propiedad intelectual. Eso es lo que hace ese estatuto. En el caso de la Universidad de Antioquia, ya hay profesores que han recibido 20, 30 millones, incluso más, por beneficios por la explotación de la propiedad intelectual fuera de su salario. Esos son como los puntos básicos sobre propiedad intelectual, sobre el estatuto. Pues tiene más cosas, pero esos serían como los elementos fundamentales. Muchas gracias, Felipe. La invitación es a construir obras y poder sacarle provecho económico a estas obras, ¿cierto? Aprovechando el estatuto que tiene la universidad. Claro. Ya vamos a finalizar con esta última pregunta para Carlos, y es, estoy aquí sentado con 3 abogados y pues obviamente esto debe tener implicaciones jurídicas, económicas, de pronto, en el caso de que yo llegue a infringir digamos como, no sé, a infringir alguna norma o cuando hablamos temas de plagio, por ejemplo, que muchas veces eso es lo que nosotros a veces castigamos a los estudiantes cuando hacen sus escritos, en sus trabajos de grado, en sus tesis. Entonces, ¿cuáles son, Carlos, esas infracciones comunes en las que podemos caer normalmente y cuáles son esas consecuencias económicas y legales? ¿Nos puedes dar de pronto algunos ejemplos para poder entender mucho mejor esto? Sí, Juan. Infracciones a la propiedad intelectual son muchas y las consecuencias, pues, digamos que están enmarcadas en la ley.
Yo me quisiera detener por el tipo de público que tenemos en este momento, es señalar que hay infracciones a la propiedad intelectual que tienen consecuencias disciplinarias, ¿cierto? Entonces, hablemos puntualmente de los profes. Profes, ustedes saben que hay un régimen disciplinario al interior de la universidad a propósito de su actividad como docente, ¿cierto? Entonces, esa normatividad le dice a ustedes cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus obligaciones, ¿cierto? Y establece unas circunstancias que podemos denominar como unas faltas disciplinarias en las que incurre un docente, ¿sí? Y que ameritan una sanción disciplinaria. Entonces, entre las muchas acciones, hechos, situaciones que están plasmadas ahí en la norma, pues hay uno relacionado con el tema de propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces, el acuerdo superior al que yo hago referencia es el 297, y ustedes en ese acuerdo pueden ver el artículo 14, literal I, dice que presentar como suya la propiedad intelectual ajena bajo los siguientes condicionamientos. Uno, que se trate de una reproducción sustancial. Dos, que se perjudique al autor de la obra. Pero básicamente, tengan presente, hacer pasar por suya una obra que no lo es, ¿cierto? Usted está diciendo que esa obra es mía, que esa obra es una creación mía, yo soy su autor, pero no lo es, ¿cierto? Eso es una violación básica a un derecho que ahorita lo mencionaban tanto María Conchita como Felipe, un derecho moral básico, que es el de la paternidad. Se está desconociendo la paternidad de la obra de otra persona, y ese desconocimiento es una infracción a una norma de propiedad intelectual, y esa infracción tiene una consecuencia en este contexto disciplinaria. Habrá violaciones a la propiedad intelectual que también tienen sanciones de índole penal, ¿cierto? Ya no es disciplinaria, ya es penal, y ambas pueden ser concurrentes, ¿sí? También hay que ser claros en esto. Yo puedo con una misma acción cometer un acto reprochable desde el punto de vista disciplinario, ¿sí? Igualmente lo puedo hacer desde el punto de vista penal, ¿sí? A mí me pueden sancionar desde lo disciplinario, pero también desde lo penal. Y en el ámbito penal hay sanciones que van por lo general de 4 a 8 años cuando se violenta los derechos que los creadores tienen sobre sus obras, siempre y cuando, y eso siempre es lo que hemos venido conversando, siempre y cuando no se cuente con la autorización debida del creador, ¿cierto? Cuando usted no cuenta con esa autorización y dispone de la creación de ese creador, es que podría incurrir en ese tipo de sanciones. Hay unas excepciones, eso está contemplado en la norma, pero básicamente lo que hay que tener presente es eso. Es usted comete una infracción cuando dispone de esa obra y no cuenta con la debida autorización del creador, llámese autor, llámese inventor. Muchas gracias, Carlos. Y conecto por acá con una pregunta que nos hace la profesora Sandra Ríos en el chat. Eh, digamos, hablando ahorita del tema de infracciones y todo ese tipo de cosas, es que si de pronto en la universidad tiene alguna política con respecto al plagio, y que si de pronto hay algún porcentaje de coincidencia aceptado para los trabajos académicos, sabiendo que utilizamos plataformas para poder identificar el nivel de coincidencia, o que muchas veces decimos para detectar plagio, pero es nivel de coincidencia de los textos que nosotros construimos. De pronto, no sé si en el Estatuto de Propiedad Intelectual exista algo que nos pueda dar luces sobre este tema. Juan, ahí hay que mencionar lo siguiente, es decir, dentro de la universidad, como lo mencionaba, hay sanciones por este tipo de actuaciones que van en contravía de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito, por ejemplo, disciplinario, cuando estamos hablando de docentes. Los estudiantes, por supuesto, pueden también cometer este tipo de infracciones y tener consecuencias a propósito de su calidad de estudiante, ¿cierto?
y tanto estudiantes como docentes, como cualquier miembro de la comunidad universitaria, en el marco de una violación flagrante, una violación a normas, a derechos de propiedad intelectual, pueden acarrear, pueden ser sujetos de sanciones penales por esas violaciones. Entonces, a la respuesta es sí, hay sanciones, por supuesto. El régimen disciplinario para los docentes está y ahí contempla las normas. Para los estudiantes está también el estatuto estudiantil y ahí están las sanciones establecidas para los estudiantes en caso de violación, ¿sí? Y ya por fuera del marco del ámbito universitario hay consecuencias penales y la norma penal también establece ese tipo de sanciones. Mencionan porcentajes de... realmente la norma no establece qué porcentaje se debe establecer, digamos, en cuanto a la literalidad de lo usado para yo hablar de plagio. Eso no está contemplado en la norma, ¿sí? Lo que sí establecen, entre otras cosas, son unos criterios para saber si lo que usted está haciendo violenta o viola el legítimo derecho que tiene el autor, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de, hombre, si usted usó más allá de lo que necesitaba plasmar en su artículo, por ejemplo, si con eso que plasmó en el artículo afectó la legítima expectativa del autor en cuanto a lo que espera poder hacer con su explotar obra, pues ahí hay unos elementos que le indican a uno cómo determinar ese posible uso indebido de la propiedad intelectual. Pero hablar de un número, de un porcentaje, eso no está establecido. Hay ejemplos, pero eso en normativa norteamericana, que sí utilizan ese tipo de figuras, como que si yo identifico que si utilizan más del 25% del texto podríamos hablar de un plagio, pero esa figura aquí en Colombia no se utiliza, no está, hay unos criterios, sí, pero no hay un número. Si lo que quieren es un número, no lo hay. Ok, muchísimas gracias, Carlos, por esa claridad que nos haces. Voy a aprovechar esos últimos minutos que nos quedan. Hay varias preguntas en el chat. Ojalá alcancemos pues a darle respuesta, pero aquí en pantalla tenemos proyectados los contactos de los tres profesionales que nos acompañan en la tarde de hoy. Igual les vamos a compartir esa presentación para que ustedes tengan acceso a los contactos de ellos y puedan hacer todas las preguntas que quizá no alcancemos a hacerla en este espacio. Igual dentro de 2 meses nos vamos a volver a ver para conversar de estos temas y otros temas que de pronto surjan alrededor de esto. Pero entonces por acá nos pregunta Sergio Lopera, digamos a propósito de que ahorita Felipe nos mencionaba el tema de los contratos de confidencialidad. ¿Yo puedo hacer ese tipo de contratos de confidencialidad de manera verbal o tiene que ser netamente escrito? Yo no recuerdo que haya una norma que lo exija por escrito, pero como el contrato de confidencialidad es para probar que alguien tiene una información y que le ha dado el carácter de confidencial, debería hacerlo por escrito. Verbalmente sería tan complicado como probar cuál fue la información confidencial que yo le di, probar que nos tuvimos una reunión y probar que yo había hecho una confidencialidad. Es muy complejo. Entonces, mejor, sí. Cualquier cosa de confidencialidad debe ser por escrito. Felipe, eso solo ocurre en el ejemplo que diste con el cura. Yo no conozco otro. Sí. Por acá, Erika Torrejón nos pregunta que si las asesorías, tutorías, trabajos de campo, transcripciones pagadas o no pagadas con recursos de la Universidad de Antioquia, entonces no generan derecho de autor, de acuerdo pues a lo que mencionaba ahorita María Conchita, al parecer. ¿Derecho de autor para quién? O sea, Mario, usted sí entendió la pregunta, yo no la entendí. Sí, falta un pedacito, o sea. Perdón, me estoy refiriendo, perdónenme la interrupción. Hola. Profe. Bien, gracias, qué pena con ustedes. Me estoy refiriendo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Erika Torrejón, soy profesora de Ciencias Sociales y Humanas. Me estoy refiriendo a los derechos de autor que estaba diferenciando muy bien la abogada en derechos de autor y derechos patrimoniales. Derechos de autor para las personas que hacen la asesoría, para las personas que hacen la transcripción y el trabajo de campo, que pueden ser pagados con recursos de la universidad, estrategias como jóvenes investigadores y o
no pagados, que se suele hacer también mucho con auxiliares y que se consideran como labores de auxiliar de investigación, pero siempre en el marco de un proyecto de la Universidad de Antioquia. A eso me refería, abogada. Ah, ok. Gracias, profe, por la aclaración. Dependerá, de todas maneras sigue dependiendo de la vinculación que tenga la persona que crea la obra. Entonces, si estamos hablando en el marco de un proyecto de investigación, la vinculación que va a tener esa persona con la universidad va a estar mediada, y así lo establece el Estatuto de Propiedad Intelectual, según el acta de inicio del proyecto. Entonces, si estamos en un marco general en que un estudiante hace una creación de la obra, de una obra, en su actividad académica normal, la obra va a ser de él, por ejemplo. Pero si ya estamos dentro de las excepciones, que es en el marco de un proyecto de investigación, el estudiante bien sea joven investigador, sea un estudiante que está realizando trabajo en el marco del proyecto, cualquier otra actividad o actividad que le permita la creación de una obra va a estar mediada por esa vinculación y lo que se determine, por ejemplo, en el acta de inicio, que es lo que establece así en el estatuto. ¿Qué es lo que va a decir el acta de inicio? Que dice en un cuadrito que tiene abajo que casi nunca miran, dice: el estudiante acepta que se va a aplicar el Estatuto de Propiedad Intelectual y se obliga a ceder al final del proyecto los derechos patrimoniales a la universidad. Entonces, todo lo que se haga en el marco de ese proyecto, yo estoy aceptando con la firma del acta de inicio que eso me va a aplicar. Entonces, se obliga a ceder. Felipe, pero si le pido apoyo para el tema del auxiliar administrativo, ¿ahí la vinculación es como estudiante? ¿O cómo se hace esa vinculación? Que lo que tenemos que precisar con lo que vos estás diciendo es cuál es la creación. O sea, ustedes tienen que siempre entender en esas prácticas, en esas asesorías, cuál es la creación, un documento, un software, un video. Sobre esa creación es la que se cuadra el tema de quién es el propietario y quién son los autores. En el caso, como está diciendo María, de los auxiliares administrativos, cuando participan auxiliares administrativos, los derechos pertenecen a la universidad. O sea, los estudiantes pueden estar participando en el proyecto como auxiliares o como monitores o como en pasantía. En las tres situaciones, los derechos pertenecen a la universidad y se firme el acta que tú mencionas por si se vende ese producto, a ellos les toque un porcentaje del 33, de ese 33% que le corresponde a los creadores. Ok, muchísimas gracias por la respuesta a la profesora Erika. Por acá preguntan, bueno, que si dónde pueden consultar el estatuto, y aquí María les acaba de compartir el enlace. Sin embargo, se lo vamos a enviar dentro de las memorias, pues como tal del ejercicio, para que ustedes lo puedan consultar. Ya se nos está acabando el tiempo, pero voy aquí a una pregunta interesante que nos hace Sergio Lopera, y él dice que una dependencia académica de la UdeA, digamos, se ha dado diferentes reportes de los informes de los profes de cátedra durante sus trabajos de enseñanza en la pandemia. Y quiero utilizar parte de esa información, es decir, que ya la tiene tabulada, perdón por el sonido de la sirena, para la elaboración de un artículo. Es importante resaltar que el coordinador de esta dependencia ha reportado esa información en diferentes instancias de la universidad, pero él le gustaría saber si esa información la puede utilizar sin ningún prejuicio alguno o sin ninguna infracción que esté cometiendo en este momento. No sé de pronto por aquí quién nos puede ayudar, Carlos. Pero es preguntando al profe, explíqueme cuál es ese reporte. Ya, cuando habla de reporte, ¿a qué se refiere? Profe Sergio, ¿no se escucha? Es un reporte, bueno, aquí él está escribiendo, no sé si de pronto es que tenga problemas de micrófono, por acá está escribiendo. Dice, es un reporte en el marco de su actividad como docente de cátedra, ¿sí? Está dentro del marco de su contrato de cátedra, es un reporte al que está obligado como docente de cátedra. En ese orden de ideas, ese reporte lo podemos ver como un resultado de su actividad como obra, ¿cierto? Ese resultado es un resultado asociado a la universidad, ¿cierto? Esa obra, ¿sí? Es de la universidad para su uso, ¿sí?
estoy entendiendo que la unidad académica quiere hacer uso de esa obra. Es la misma universidad, lo podría hacer. Para una tabulación, no le vería yo pues ningún inconveniente que lo hiciera la unidad académica, entendiendo que es un resultado de un docente de cátedra, un resultado que hace parte o está en el marco de su contrato de cátedra y por ende, si es catalogado como una obra, esa obra es de la universidad y la unidad administrativa es la universidad y por ende lo puede utilizar. Ok, Carlos, muchas gracias. Digamos que ya... Lo puede utilizar y Juan, pero haciendo claridades. Recuerden que siempre hay que hacer mención de, ¿cierto? Hay que hacer la mención del profesor, si eso es un reporte que el reporte fue elaborado por el profesor tal, ¿cierto? Porque hay que respetar siempre, siempre un derecho moral que mencionamos aquí. Todos los derechos morales, ¿cierto? Pero uno en particular que es el de la paternidad. Ok, Carlos, muchísimas gracias. No, hay varias preguntas, quisiéramos pues darle respuestas a todas, pero la verdad el tiempo ya se nos terminó y yo sé que muchos de ustedes tienen otras ocupaciones posterior a este ejercicio. Les queremos dar gracias nuevamente a todas las personas que se conectan. Estuvimos más de 47 personas conectadas aquí conversando un poco sobre este tema de propiedad intelectual que nos concierne, que nos interesa a todos nosotros por las diferentes actividades que llevamos a cabo dentro de la Universidad de Antioquia. Recuerden que les estaremos compartiendo las memorias audiovisuales de este conversatorio. Les estaremos compartiendo también información adicional sobre formación y sobre espacios que hemos preparado para todos ustedes en el marco, pues, como de toda esa estrategia digital que hemos implementado desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Recuerden que es una estrategia que tenemos también con apoyo del CATI, que hace parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fundación Universidad de Antioquia. Les quiero dar las gracias nuevamente. Gracias a Carlos, a Felipe y a María Conchita por este espacio también que nos brindan y nos veremos en una próxima ocasión y pasen una feliz resto de tarde. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.